Y bien, a esta hora de la mañana es momento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom el ex procurador César Azabache, quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, a las órdenes. Encantado de estar con ustedes. Gracias también por estar aquí con nosotros. Como sabemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Coméntenos entonces, ¿cómo está yendo este proceso con respecto a lo que se ha solicitado? Bueno, la pregunta es ¿por qué se ha solicitado en realidad, no? Hay que observar que es profundamente grave que un alto magistrado de la República, nada menos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se vea obligado a solicitar protección a la jurisdicción internacional y solicitarlo además por segunda vez. Creo que todos recordamos que la primera orden de protección fue emitida por la propia Comisión Interamericana en el marco de los debates sobre el llamado caso del fraude en mesa con ocasión a las elecciones del 21. Esta vez es la propia comisión la que ve sobreexpuesto a la persona a la que ella intentaba proteger y tiene que pedir medidas complementarias de protección ante la Corte Interamericana. Notemos que esto representa el enorme fracaso o el sinsentido de que las autoridades peruanas no puedan proteger a uno de sus principales magistrados, que está siendo expresamente acosado por una malla de organizaciones ultraconservadoras o de extrema derecha que se organizan o que actúan alrededor de la llamada resistencia, pero que adquieren otros nombres, los combatientes, por ejemplo, ¿no? Es profundamente inquietante en un país en el que se discute cuál es el alcance de respeto y protección al derecho a la protesta, que las autoridades permitan, con este nivel de impunidad, que el acoso político prospere, se sostenga, se dirijan a una autoridad tan visible como el principal magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y se genera una situación en que él debe acudir al sistema internacional porque no obtiene protección mínima adecuada a las autoridades internas. Eso es profundamente grave, profundamente perturbador y nosotros creemos que la Corte no tardará mucho en emitir una decisión que una de dos, o ponga las cosas en su lugar o obligue a las autoridades peruanas a transparentar las responsabilidades que se desprenden de esta cadena de omisiones que es la que tiene expuesto al señor Salas Arena. Claro, para que quede entonces un poco más claro para la ciudadanía que nos está viendo, ¿en qué situaciones se solicita una medida provisional, por favor? Exposición a situaciones de riesgo, amenazas a la integridad física, a la tranquilidad personal y familiar, al derecho a una vida tranquila en reunión de sus familias. Noten que los ataques y actos de acoso a el presidente Salas Arenas no se dirigen ni se limitan a su actividad pública, ni son puramente textuales. Son físicos, incluyen su casa, su domicilio. La Corte Interamericana tiene una línea de jurisprudencia muy clara en punto a proteger en este tipo de situaciones a quienes se ven acosados, ordenando y haciendo explícita la responsabilidad del Estado por cumplir con determinadas medidas que impidan estos ataques. No solo que lo acompañen en el vehículo o que conduzcan el vehículo, sino que reaccione de manera efectiva las autoridades peruanas, digo, ante los ataques que alguien como el señor Salas Arenas, que no es el único, están sufriendo en este caso. Claro, porque si hablamos de particularmente el caso del presidente Jorge Luis Salas Arenas, que se podría decir entonces que es un ataque, como usted ha señalado, un ataque físico, que va incluso más allá de no solamente querer incluir una válvula de control político, sino de amenazas personales, ¿no?, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿nos podría explicar esta situación que se está llevando? Claro, ocurre que son dos procesos en paralelo, ¿no? De un lado están esos ataques físicos, esos actos de acoso político sobre el magistrado Salas Arenas, respecto a los cuales las autoridades peruanas no están respondiendo, insisto en decirlo, las mismas autoridades que están ahora abocadas a contener actos de protesta ciudadana y que
desarrollan el tipo de despliegues que, por ejemplo, supuso el desarrollo de las investigaciones totalmente justificadas contra Pedro Castillo, ese mismo colectivo de autoridad de seguridad no registra ninguna reacción eficiente, concluyente, respecto a los actos de acoso político que protagonizan la resistencia, los combatientes y demás organismos de ese satélite. Esa es una dimensión de los ataques que requieren una intervención urgente, repito, para transparentar la responsabilidad detrás de las omisiones que permiten que se repitan. Al otro lado, en la acera de enfrente, en la línea de lo que podemos llamar los casos de fondo, hay también una acumulación de iniciativas desde el Congreso. Repitamos esto, lo hemos dicho antes, el Congreso, que es el espacio en el que actúan los partidos regulados por el sistema electoral, intentando modificar las reglas de la Constitución para incluir a los miembros del jurado dentro de la línea de responsabilidades de una construcción tan vacía de contenido como la infracción a la Constitución, que está diseñada, eso hay que decirlo claramente, para contener irregularidades o para canalizar debates políticos con el Ejecutivo, pero que ya en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional del año 2001, el que se siguió con ocasión a la destitución de Delia Reboredo y dos jueces más del Constitucional por el debate sobre la ley de interpretación auténtica, ya quedó claro que las construcciones vacías de contenido no se pueden utilizar en contra de autoridades que actúan como tribunales, sea el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque en estos tres casos prevalece el respeto a la independencia y la imparcialidad. De modo que las decisiones y la actividad de los tribunales, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones, deben estar preservadas de cualquier debate político, más si este se desarrolla o viene promovido por aquellas entidades que son las reguladas por el sistema electoral, respecto a las cuales debe mantenerse la independencia del jurado. Entonces se podría decir también que tener 6 proyectos de ley es una razón de decir que es un acoso político también. Es una situación de riesgo institucional sumamente alto, riesgo que aún podemos enfrentar descartando esos proyectos de ley. Son una señal, sin embargo, que hace que las medidas provisionales adoptadas adquieran una importancia especial, porque detrás del acoso político, que es el que representan los ataques de la resistencia o los combatientes o demás grupos semejantes, viene una iniciativa orquestada desde el Parlamento para modificar las reglas de balance y de equilibrio que deben mantenerse respecto al jurado. Probablemente si alguno de esos proyectos prosperara, pues tendríamos que esperar una sentencia de la Corte otra vez contra el Perú y otra vez repitiendo cosas que ya se le dijeron al Perú con ocasión al caso de los magistrados Reboredo y otros en el año 2001. Entonces, ha habido una situación, ya que acaba usted de mencionarlo, similar, parecida a lo que atraviesa el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a esta magnitud me refiero. Sí, por supuesto, y no solo hay que citar en este caso, pensando ya más bien en este intento de abuso institucional desde el Congreso de someter al jurado de elecciones, digo, no hay que pensar solo en que se repite la escena que a finales de los 90 provocó la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, repuestos por orden de la Corte Interamericana. Esto es también una situación generalizada en el resto de América Latina en diferentes momentos, ¿no? Ahora, en enero del 2023, la Corte Interamericana ha regresado sobre estos conceptos, la prevalencia de la independencia en todos los tribunales, también en los electorales, con ocasión al caso del magistrado Aguinaga Ayllón, destituido por el Congreso ecuatoriano del año 2004, en medio de una situación turbulenta que produjo sucesivas remociones de presidentes de la República. En esta sentencia difundida en enero del 23, que se refiere al fondo de la controversia institucional en la que también estamos, la Corte regresa sobre la importancia de respetar la independencia, la autonomía y la imparcialidad de los órganos judiciales, no solo los tribunales comunes, no solo el Tribunal Constitucional, sino también los tribunales electorales. La sentencia creo es concluyente en punto a que cosas como las que intentan o se intentan desde el Congreso introducir al jurado de elecciones dentro de la lista de organismos fiscalizables por razones políticas son intolerables en un sistema equilibrado y organizado bajo los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bien, entonces, finalmente, por favor, le agradecería que usted me comente, de ser a favor esta sentencia, ¿cuál sería la situación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, si la Corte Interamericana concede, yo estimo que debe conceder las medidas provisionales solicitadas, pues lo que va a ocurrir es que el gobierno va a ser emplazado formalmente a tratar en serio el caso de acoso que el presidente del jurado está sufriendo, padeciendo en este momento, y el gobierno tendrá que estar obligado, sentirse obligado a tomar decisiones drásticas respecto a las prácticas de la resistencia, los combatientes y demás grupos que están afectando de esta manera la tranquilidad y el normal desarrollo de vida del magistrado Salas Arenas. Nosotros esperamos que a partir de eso se produzca un efecto en cadena y que las autoridades empiecen a tomar en serio que el acoso político, el acoso violento contra autoridades, magistrados en este caso, pero también periodistas independientes y demás, debe cesar de inmediato. Y que el mismo país que fue capaz de hacer el esfuerzo que se hizo, repito con razón, para organizar los casos Castillo, o que ahora se debate entre diferentes opciones, no adoptando, por cierto, las más razonables para enfrentar las protestas que se vienen desarrollando desde diciembre del año pasado, ese mismo país está también obligado y especialmente obligado a contener los actos de acoso político violento que estos grupos están protagonizando. Claro, sobre todo con nuestras autoridades y querer ser parte, querer incluir justamente esta válvula de control político sobre nuestras autoridades, como usted lo ha mencionado. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su participación. Encantado, de las órdenes. Bien, es momento de ir a una brevísima pausa. Nosotros hemos conversado con el ex procurador César A. Sabache. Tenemos más información a retorno.